A todas, todos, todes los que nos acompañan ya desde Zoom y en un momentito ya arrancamos. Gracias. Oye, ¿qué tal que en este sillón yo no me acomodo? ¿No? ¿Te quieres parar? ¿Qué haces? No sé. ¿Es una silla? No, así está bien. Bueno, sí, para que sí está muy así. Están como extrañas. Es como que se siente así. Entonces, Muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a esta librería del Fondo de Cultura Económica de la Facultad de Filosofía, Hugo Gutiérrez Vega, donde estamos de manera presencial con las personas que aquí nos acompañan. Asimismo, también aprovecho para darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando por vía Zoom y que tenemos este gusto de articular dos espacios que hemos creado, dos espacios académicos que hemos creado desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, por un lado, Borders, Pensadores de Frontera, y por otro lado, la primera sesión de esta actividad hermosa que es Poshumanismos y Nuevos Materialismos. En su tercera edición internacional tenemos el gusto ya de sostener esta actividad durante más de un año y medio y el día de hoy, además convocados por este maravilloso libro de Donna Haraway de Seguir con el problema, pues hacemos esta articulación desde estas dos instancias. Es importante que señalemos que estas actividades son hechas desde la Facultad de Filosofía, desde la Universidad Autónoma de Querétaro y también están en colaboración con la Universidad de Cauca en Colombia. En ese sentido, queremos también agradecer a mi colega, el doctor Javier Tobar, que está por ahí conectado en la plataforma de Zoom, por esta colaboración del programa de doctorado en antropología. De esta manera, nosotros estamos rubricando la importancia de estas maravillosas formas tentaculares de hacer vínculos, de hacer composteo y de hacer formas de articulación más allá de las instituciones y que también tienen que ver con las personas y tienen que ver con los afectos y sobre todo tienen que ver con las voluntades. En ese sentido, le damos un cordial saludo, Javier, desde acá de México y bienvenido. Adelante, Javier. Hola, hola Alejandro, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Muy buenas tardes para todos y todas. Un cordial saludo desde Colombia, desde el sur de Colombia, de la Universidad del Cauca y particularmente del doctorado en antropología. Es para nosotros un gusto compartir con la Universidad Autónoma de Querétaro y con los amigos eh, de la universidad este importante seminario de poshumanismos y nuevos materialismos. Así que a todas las personas que están inscritas de México, de otras partes, pues una cordial bienvenida a esta conversación. Ya la Unicauca ha participado desde el semestre anterior, esta es su segunda participación. Esperemos
querido Alejandro, seguir participando en otras actividades, como tú los dices, más allá de las instituciones, se deben gestar conversaciones, redes, para pensar lo que está aconteciendo en esta compleja contemporaneidad. Muchísimas gracias y nada, simplemente un saludo de bienvenida y estamos aquí atentos. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, quiero aprovechar para comentarles que en esta actividad estamos conectados, estamos en red, distintas personas, participantes a nivel nacional de la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Hidalgo, de Chiapas, de Mexicali, Puebla, Oaxaca, Cuernavaca y obviamente del estado de Querétaro, así como también personas que están siguiéndonos en distintas latitudes de América Latina, como Valparaíso en Chile, Lima, Perú, Medellín, Bogotá, Santiago de Chile y Paraguay. Entonces, es un gusto poder estar haciendo estas conexiones y especialmente porque el tema del día de hoy lo reclama y lo posibilita. Entonces, vamos a ir comenzando y le cedo la palabra a Yunuen para iniciar con las presentaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Estamos muy contentos de seguir con el problema, pero también de seguir con estas sesiones que siempre son muy enriquecedoras. Vamos a empezar presentando, por supuesto, a quien tengo aquí a mi izquierda, el doctor Alejandro Vázquez Estrada, quien es un antropólogo egresado de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Cuenta con 13 años como miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. En 2025 fue ganador del primer lugar de Premio Alejandría en el área de Ciencias Sociales y en 2017 ganador del primer lugar en el rubro Joven Investigador del Premio Alejandría. Apasionado por la escritura, cuenta con diversas publicaciones en revistas, libros y otros medios electrónicos, coordinados por diferentes instancias nacionales e internacionales sobre temáticas vinculadas con cultura, naturaleza, territorio y patrimonio, arquitectura y antropología, identidad y memoria, etnicidades urbanas, desigualdad y gentrificación. Ha realizado tutorías y dirección de tesis a estudiantes nacionales e internacionales, principalmente Francia, España y Colombia. De 2021 a diciembre de 2024, fue jefe de la División de Investigación y Posgrado y responsable del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido profesor invitado en universidades de Francia, España, Colombia y Ecuador. Su último libro individual, en 2025, Desantrópica hacia una antropología de la vida, etnografía, memoria y correspondencias vitales, es una edición colaborativa entre Tyrant Loblanche, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad del Cauca en Colombia. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, y me corresponde presentar a la maestra Yunuen Hernández Ochoa, para sus amigos y afectos, Juno. Ella es mexicana, licenciada en biología y maestra en filosofía contemporánea aplicada por la Universidad Autónoma de Querétaro. Su trayectoria académica y profesional se distingue por integrar el pensamiento científico y el humanístico, explorando puentes creativos entre la biología, la filosofía, la divulgación científica y la literatura. Apasionada por poetizar los procesos biológicos, cofundó junto con Isabel Sánchez y Gisela Reséndiz el colectivo Biopsia Mental, donde desarrollaron el concepto de biopoesía o poesía viva, combinando la ciencia y el arte para generar nuevas formas de comunicación del conocimiento. Ha colaborado con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, impartiendo charlas de divulgación científica en escuelas públicas de la región. Forma parte del grupo colegiado de la Unidad de Bioética de la Facultad de Filosofía de la UAC. Ha participado en foros nacionales e internacionales como el Seminario Interdisciplinar Virtual y Binacional sobre Educación, Gestión, Medio Ambiente, Cátedra UNESCO, con su participación vinculada con la experiencia de la filosofía ambiental práctica.
Su labor promueve la producción del conocimiento desde la experiencia con un enfoque interdisciplinario, ético y sensible, especialmente orientado a las niñeces y adolescencias. Le pido un fuerte aplauso para Jun. Muchas gracias. Y finalmente vamos a presentar a nuestra tercera invitada, quien tuvo un pequeño retraso, pero va a estar con nosotros en un momento, la doctora Carla Alicia Suárez Félix, quien es doctora cum laude en filosofía por la Universidad de Guanajuato, maestra en filosofía contemporánea aplicada con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Querétaro, profesora de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue coordinadora de la licenciatura en Filosofía de la UAC 2022 y 2024. Actualmente es coordinadora de la especialidad en Ética de las Investigaciones, creadora del Círculo de Estudios Antiespecistas. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Laguna de Tenerife, España. Tiene algunas publicaciones de difusión y académicas. Sus líneas de trabajo abarcan los estudios críticos animales y ética animal, transhumanismo y posthumanismo, deconstrucción y feminismos. Estará en un ratito con nosotros. Muchas gracias. Un aplauso. Muy bien, y bueno, vamos a ir iniciando ya con estas presentaciones, un poco para comentarles cuál es la mecánica de nuestra sesión. Usualmente la planteamos a nivel conversatorio, donde nosotros vamos a estar articulando algunas de las ideas clave en esta ocasión sobre esta obra de Seguir con el problema. Y a partir de ahí tenemos la integración en términos de diálogo entre las personas que se encuentran aquí y también daremos la palabra a las personas que se encuentran conectados desde el otro lado de la pantalla. En ese sentido, vamos a ir conversando y a manera de introducción, ¿quién es Donna Haraway? Para muchas de las personas aquí presentes, Donna Haraway es una pensadora de frontera que la podríamos inscribir desde la filosofía, pero también ella reniegaría solamente de que la inscribiéramos de la filosofía. También podríamos inscribirla desde los estudios vinculados con el género, el feminismo, pero también de la primatología, de la etología y de distintos ámbitos que entonces escapan estas fronteras del conocimiento que nosotros usualmente comprendemos como ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. En ese sentido, el potencial que tiene el pensamiento de Donna Haraway tiene que ver con esta idea de lo tentacular. Si pensamos en esta obra en su versión original, justo el próximo año cumple sus primeros 10 años. No es obviamente de las obras más recientes, ni tampoco de las primeras de Donna Haraway. Ahí tenemos obras más anteriores, donde podríamos encontrar desde el Manifiesto Cyborg hasta el Manifiesto de las Especies de Compañía y llegamos a su obra de Seguir con el problema. Lo interesante que tiene este pensamiento de Donna Haraway es que se inscribe desde una reflexión que la podríamos denominar de una manera muy apropiada y simplificada en este momento como una visión materialista de la realidad. Para Donna Haraway le parece interesante el mundo de los objetos, pero también el mundo de los materiales y el mundo de las relaciones. Sin embargo, en esta obra de Seguir con el problema es una maravillosa provocación, que si ustedes van lentamente hojeando los títulos de los capítulos, podemos encontrar que su objetivo principal es sacudirnos la cabeza, hacer volar algunas ideas, tratar de resituar algunas inercias y sobre todo que podamos reflexionar de una manera mucho más profunda esto que Vincent Desprez dice, aprendamos a pensar. Hay que detenernos para saber qué es lo que estamos pensando, porque desde ahí vienen distintos males y sus distintas implicaciones que a lo largo de esta obra Donna Haraway va a ir no solamente desmenuzando, sino también otra vez enmarañando.
La idea de esta obra, que es una provocación para nosotras, nosotres, desde la academia, desde la producción de las artes, las humanidades, es justo hacer esa pausa para poder pensar de una manera tentacular, de una manera fronteriza sobre aquellas ideas, aquellas inercias, aquellas certezas que desde distintos ámbitos, y en este particular desde el científico, se han encargado de simplificar nuestras respuestas. Y eso me parece muy particular de Donna Haraway. No es la primera vez que lo hace, justo cuando habla de primatología y género. Podríamos decir cuál es la relación que existe entre ambos campos del conocimiento. Y Donna Haraway no solamente ubica el objeto de investigación como la conducta que pueden tener los primates en ciertos contextos, sino también analiza la manera en la cual los primatólogos interpretan teóricamente el comportamiento de los primates. Ahí hay una gran idea. La manera en la cual se interpreta la realidad parecería que de pronto supone lo que es la realidad. Y desde ahí Donna Haraway empieza a analizar muy bien las teorías que además los primatólogos hombres elaboraron para definir cómo se generan los procesos de articulación social al interior de una manada. Y entonces ubica perfectamente que la inducción de elementos vinculados con la violencia son interpretaciones del primatólogo, porque lo que tienen adentro de la manada son formas más complejas de relación, son formas de afectividad y de correlación que no solamente tienen que ver con la idea de la reproducción. Y eso es interesante porque de pronto parecería que el ser humano, este antropos, este gran edificio ideológico al cual Donna Haraway le dedica perfectamente este capítulo 2, el antropocentrismo, se ha convertido ya no solamente en el horizonte, sino en el eje, el centro y la periferia de la interpretación de la realidad. Sin embargo, este humanismo, dice Donna Haraway, no ha sido tampoco neutral, ni únicamente prístino, sino también ha tenido implicaciones políticas, sociales, culturales y obviamente en este mundo que estamos viviendo, ecológicas. Su principal pregunta de este capítulo 2 tiene que ver con cómo podemos comenzar a deconstruir estas inercias para tratar de darnos cuenta, por un lado, que el ser humano no es el único ser de la existencia de este planeta que puede tener una forma de articulación social, semiótica, simbólica, material, estructurada, y que al mismo tiempo este ser humano que parecería la punta de lanza del resto de las especies está en una articulación necesaria, en una articulación simpoyética, en esta articulación que es inevitable porque de lo contrario el ser humano no podría subsistir en este planeta. Es interesante porque entonces desde ahí Donna Haraway, bienvenida, hace esta articulación con la reflexión de este antropocentrismo y ubica distintos momentos dentro de la historia. Nosotros, cuando pensamos en alguna imagen, cuando hablamos del antropos, seguro que tendremos como una visualización común el hombre de Vitruvio, este hombre del renacentismo, ¿verdad? Y además se fijan, voy diciendo este hombre del renacentismo, con un tipo de anatomía, con un tipo de configuración, con un tipo de articulación en términos de la exacerbación de todo un proceso social y político que existía en aquel momento. Un hombre que además era un hombre occidental. Y es interesante cómo de pronto, con esta representación tan pequeñita, pero al mismo tiempo tan poderosa, se van generando implicaciones ideológicas que tienen consecuencias geopolíticas. Y esos son dos de los elementos que le interesan muchísimo en este segundo capítulo a Donna Haraway. No hay que perder de vista que las relaciones que existen entre los humanos y más allá de los humanos
siempre están situadas en un espacio determinado, geoespaciales, y que también ellas están articuladas con una visión vinculada con el tiempo. Construyen una idea de memoria, construyen una idea de historia. Entonces, desde ahí, esas dos articulaciones son muy poderosas para no perder de vista el objetivo que Donna Haraway tiene en este capítulo. ¿Cuáles son sus estrategias argumentativas que tiene en este contenido? Su capítulo está dividido en 3 grandes apartados. El primero pensado justo en la exposición de lo que es el pensamiento tentacular. El segundo, una crítica muy potente hacia el antropoceno. Y el tercero, su propuesta, el chuluceno. Y entonces, a partir de ahí, ella va tomando una gran cantidad también de pensadoras y pensadores que están reflexionando desde otras formas posibles de crear ciencia, de crear teoría, pero también de vivir como especie. Si se van dando cuenta, el compromiso doble es no solamente una reflexión ontológica y epistemológica de la realidad, sino también un compromiso pragmático de transformar la vida cotidiana desde otras formas de enredarnos. Si pensamos un poco en esta maravillosa idea del compost, de la composta que nosotros le podríamos llamar, justo es esta no solamente idea poderosa y metafórica, sino también es un hecho concreto. Esta articulación inesperada, estos extraños encuentros, pero al mismo tiempo estos poderosos enlazamientos que generan otras formas totalmente extraordinarias de poder caminar juntos, de poder devenir en otros procesos. En otro momento, en esta historia de poshumanismos y nuevos materialismos, hablábamos también de esta maravillosa obra de 1000 mesetas de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Y cuando hablábamos de 1000 mesetas, la idea de devenir se convertía en un proceso muy provocador. Este devenir que no es lineal, este devenir que tiene el rizoma como una forma de articulación, justo entra perfecto en esta visión de lo que es lo tentacular. Como lo había señalado hace un momento, una de las estrategias también que tiene Donna Haraway es comulgar con otras personas que están pensando sobre el mismo tema. Seguir con el problema es una gran provocación en términos a que si seguimos haciendo las mismas preguntas de siempre, tendremos las mismas respuestas de siempre. No necesitamos otros conceptos para hacer academia y hacer ciencia, no necesitamos otros métodos para generar procesos de construcción de conocimiento y no necesitaríamos pensarnos de manera socioafectiva de forma distinta. Si se van dando cuenta, este planteamiento que es multiescalar llega desde la vida cotidiana hasta la forma en la cual podemos hacer teoría y podemos hacer academia. Desde ahí, pensadores como Bruno Latour, Ursula Le Guin, Anna Tsing, Meryl Strater, generan estos procesos para hablarnos de pensadores en red. Si se van dando cuenta, muchos de los elementos que vamos a ir viendo a lo largo de esta obra tiene que ver con la provocación de busquemos formas distintas de nombrarnos, porque el lenguaje que hasta ahora tenemos prácticamente ciñe una realidad determinada al mismo tiempo que la significa, pero la significa con un grado de lentitud distinto a la realidad que acontece y que emerge. Desde ahí este planteamiento de poder ensanchar de forma rizomática, de manera tentacular, ya no solamente modos de hacer conocimiento, sino también modos de construir afectos, para Donna Haraway son indispensables. Desde ahí piensa en esta idea del chultuceno, como usualmente se le nombra, a partir de una araña. ¿Qué es lo que nos puede pensar? ¿Qué es lo que nos puede mostrar una araña? Si se fijan, hoy en día estamos hablando una y otra vez de que trabajemos en red, de que nos apoyemos mediante redes,
pero justo la idea de la red vista desde el antropocentrismo le quita la autoría a uno de sus principales factuales, que es el mundo arácnido. ¿Cómo podemos comprender una red? Una red se puede comprender no solamente de sus nudos, sus enlaces, sus vínculos, sino también de su flexibilidad, de su adaptación, de su no linealidad y desde esta idea que tiene que ver con la simpoiesis. Si recordamos, por ejemplo, algunos principios vinculados con el pensamiento complejo, la no linealidad, la recursividad, esta idea de bucle que también no tiene que ver nada con generar estos procesos lineales con los cuales hemos aprendido la historia o la geografía, sino ahora tratar de volcarlos a qué pasaría si los pensamos de manera rizomática, en red. ¿Y qué es lo importante para Donna Haraway cuando pensamos en red? En que un punto de la red no solamente tiene que ver con un nodo o con una interfase, sino que esa interfase se conecta con otro nodo, con otra red y con otra interfase. ¿Se van dando cuenta cómo es importante? Estamos pensando en el conocimiento situado, en el modo en el cual mi propia posición adentro de la historia y adentro del espacio va generando implicaciones con un conjunto de puntos que están articulados. Y eso me parece que es una idea muy poderosa porque parecería que estamos también retando esta idea del presentismo de la red y que usualmente no la vinculamos con una noción de tiempo y que cuando pensamos en el tiempo tampoco la pensamos en términos del espacio y su complejidad. Entonces, desde ahí, en esta primera provocación, justo este arácnido, esta araña, que está vinculada con distintos bosques y paisajes del norte de California, me parece, establece esta forma en la cual las arañas tienen su vínculo adentro del ecosistema, pero también tienen su vínculo con otras especies. Si se van dando cuenta, esta idea de la articulación más allá, multiespecie, más allá de las arañas, que tiene que ver con el contacto con las plantas, con los árboles, con el suelo, pero al mismo tiempo con aquellos otros insectos que podrían ser parte de su alimentación, va teniendo una forma narrativa en la cual lo que se va provocando es comprender a estos otros personajes de las historias como sujetos que producen narrativas, que producen otros relatos. Bruno Latour les llamaría actantes, actores, que también son actores y que ya no solamente el ser humano, desde esta idea iluminista de lo que es la historia con mayúscula, puede generar un solo relato de contar la historia de la vida. Si nos pusiéramos a pensar en términos de esta gran metáfora de lo que es el planeta Tierra, y más adelante lo vamos a ver con esta idea de Gaia, el papel, el rol, el estatus que juega el ser humano en esto tan complejo, en esto tan profundo en términos de tiempo, es prácticamente un instante. Y a partir de ahí, Donna Haraway toma, por ejemplo, algunos de los pensadores que están articulando distintos elementos y paradigmas asociados a esta forma tentacular. Una de ellas es Anna Tsing, que también es una pensadora, ella es antropóloga, también con un perfil marxista, un perfil materialista histórico, y que justo ubica a los hongos Matsutake, que son una especie que además es muy preciada en Japón, pero que justo crece a partir de las ruinas de los bosques en Oregón. Y entonces, un libro altamente recomendado para todas las personas que nos están siguiendo, La Zeta del Fin del Mundo, cómo generamos vida desde las ruinas, es esa posibilidad de los extraños encuentros.
cómo la crisis, cómo la ruina de un proyecto antropocéntrico de generar bosques artificiales de maderas para la explotación de la construcción de Estados Unidos puede generar otro proceso rizomático entre especies. Y cómo a partir de ahí, de esas grandes ruinas, de estos bosques totalmente antropocéntricos, puede generarse este proceso de forma subterránea. Y es a partir de ahí donde también Anna Tsing no solamente devela estas conexiones rizomáticas que existen debajo de la tierra, donde los hongos colaboran con otras especies, donde los hongos van tejiendo este rizoma que se puede extender a lo largo de kilómetros y que además es no solamente como una red que sostiene el suelo y que infiltra el agua, sino también tiene la capacidad de inyectar nutrientes a distintas especies. Y eso es interesante cómo funciona la colaboración multiespecie, donde no solamente se trata de la familia de los hongos en términos de su articulación como especie, sino también los hongos no están solos. Ahora este refrán que dice, está solo como hongo, cada vez resulta más caduco, porque lo que nos dice Anna Tsing es, no hay nada más conectado en este planeta que el mundo fungi, que el mundo de los hongos, y además está conectado a partir de un proceso al cual los seres humanos podríamos aprender, que es la colaboración. Y no solamente la colaboración de una sola especie, sino la colaboración interespecie. Entonces, por eso no es gratuito que Donna Haraway extraiga distintos pasajes de la obra de Anna Tsing en esta primera parte, cuando habla de la importancia de este pensamiento tentacular y sus manifestaciones concretas y vivas dentro de distintas especies en el planeta. Asimismo, justo cuando va develando esta potencialidad de articulación multiespecie, también Donna Haraway hace estas reflexiones acerca de las distintas implicaciones que va teniendo, por ejemplo, la forma en la cual vamos construyendo el relato de la historia. ¿Quiénes cuentan la historia? ¿Cuáles son los relatos que construye la historia? Y parecería que entonces el relato de la historia antropocéntrica es el triunfo del humano sobre el resto de las especies de la vida. Es como si la razón, la planeación, el progreso, justo fueran como ese horizonte en el cual vencer a la naturaleza se convertiría en el gran logro de esta nuestra especie. Tristemente, dice Donna Haraway junto con Anna Tsing, una de las grandes características en este momento, llamado además antropoceno, en este momento de la historia del cual reniega totalmente Donna Haraway, llamado antropoceno, y ahorita vamos a decir por qué reniega, pues justo tiene que ver con la característica que ni estamos, ni fuimos modernos, diría Bruno Latour, ni estamos en el progreso, y la gran mayoría de nosotros estamos pauperizados y también enfermos. Esta característica en común es muy dura y obviamente es una reflexión hacia el sistema capitalista. Para Anna Tsing ya no solamente sería idóneo hablar del antropoceno, por lo tanto, sino también hablar del capitaloceno. ¿Por qué? Porque justo dice, ok, pero vamos a hacer cierto tipo de reflexión un poco más fina en términos de cuáles son las implicaciones que hemos tenido en la vida del planeta como especie. Y entonces, justo Anna Tsing ubica a los distintos momentos relacionados con la industrialización, la masificación del peso de las economías de la explotación, como los hitos en la transformación ya no solamente de nuestra historia como especie, sino también de nuestra historia como articuladores del resto de la vida en el planeta. Entonces, a partir de ahí también esta crítica de por qué llamamos antropoceno, pues es, ¿qué creen? Seguir con el problema, porque entonces posicionamos en una era geológica, que si se acuerdan, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la era anterior al antropoceno? El Holoceno, ¿verdad? El Holoceno,
pues hablaba justo de estas otras articulaciones de carácter simpoético. Pero entonces seguir con el problema es nuevamente poner este gran patíbulo al antropos y además ahora posicionarlo como este detonador ya no solamente de ideas vinculadas con el progreso, con la modernidad y el desarrollo, sino también con la enfermedad, con la muerte y con la extinción de la vida. Justo a partir de esta presentación, esta obra nos provoca hacia las múltiples posibilidades de esta forma tentacular de construir tiempo, de construir espacio, de construir relatos, pero también de construir alianzas. Para justo Donna Haraway y un conjunto de pensadores como Bruno Latour, que lo hemos estado mencionando, esta idea de los actores red sería muy importante. Esta idea de considerarnos no solamente como individuos, si se dan cuenta, la idea de individuo también es una idea muy poderosa de la modernidad, donde ahora sí que cada quien se rasca con sus propias uñas. Y justo esta idea de retar la individualidad tiene que ver con posicionarnos de forma simbiótica. Cuando hablamos de la simbiosis, entonces hablamos en coproducción con la vida, en articulación con otras especies, en dependencia de otros fenómenos y procesos. Imaginarnos que si miramos un árbol, no solamente estamos entendiendo un elemento del paisaje o estamos entendiendo un objeto que pueda tener vida, sino estamos hablando de una entidad que está articulada con procesos indispensables para nosotros como generar oxígeno, capturar carbono, establecer estas formas y alianzas con el suelo porque lo sostiene y establecer distintos niveles de frescura con la temperatura y además que es un hábitat para aves y al mismo tiempo un nicho para insectos. ¿Se han dado cuenta cuando pensamos en un solo árbol cómo tiene una gran capacidad de conexiones tentaculares? El árbol conecta de forma subterránea por su red de rizomas, pero de manera aérea, con su capacidad de articularse con el viento. Parecería que ser árbol, que no le vemos usualmente desde una visión simplificada, no le vemos mucha gracia porque todo el tiempo está ahí y no se mueve, dice Donna Haraway, la persistencia es un valor importante cuando todo el tiempo se nos invita a estar en constante movimiento y dislocación. Hasta aquí como en esta primera parte para ir calentando motores, así es que adelante. Por ahí te preguntaron si te referías a lo tentacular igual que a lo rizomático. Estaba una pregunta arriba. ¿Quieres contestar de una vez o...? Mira, ahí. Lo tentacular. Justo un poquito vamos a hacer la pausa porque si tienen razón, pues vamos a ver los comentarios y las personas que nos siguen en Zoom van teniendo algunos comentarios. Si nos los quieren apuntar en el chat, los vamos a ir leyendo todos y las personas también que se encuentran aquí, si tienen alguna pregunta o comentario, las vamos a ir anotando. Justo cuando hablábamos de esta articulación sobre 1000 mesetas, esta idea de lo rizomático, ¿no? Esta idea de Deleuze y Guattari, tiene que ver con estos principios que buscan la no linealidad, ¿no? Que buscan justo una dislocación en el devenir de formas extraordinarias, de formas no definitivas y de modelos no acabados. Y entonces yo, por ejemplo, cuando pienso en 1000 mesetas y también pienso en esta articulación de lo tentacular, veo que existe como esta articulación en formas metafóricas de salirnos del molde, de salirnos de la línea, de justo no ubicarnos de manera única y exclusivamente unilineal, pero también predictiva
cuando Deleuze y Guattari hablan de lo rizomático es aquello que no se puede predecir, aquello donde el devenir tierra y puede ser devenir agua, puede decir montaña, puede ser devenir bosque, y justo desde esta idea no lineal podríamos pensar que el planteamiento de lo tentacular convive con dislocar estos modelos de linealidad y estos modelos de el punto más cercano entre X y Y será indivisiblemente la línea recta. No sé si Carla o Yu quieren hacer alguna mención. Sí, justo de esta pregunta de la diferencia entre rizoma o si son lo mismo, pensamiento tentacular y rizoma, yo creo que la diferencia es muy sutil, en realidad, pero sí, sí estaría bueno como pues hacer algunas anotaciones de las diferencias, ¿no? Primero, pues por un lado estamos hablando de la elección de metáfora que se está haciendo, ¿no? El rizoma es una metáfora botánica y Haraway está haciendo una metáfora animal con esto de los tentáculos. Y si pensamos justo, ¿no? En el rizoma como esta cuestión de conexión, donde cualquier punto puede conectarse con cualquier otro, ¿no? Y que no hay, eh, digamos, no hay una unidad que funcione como pivote, ¿no? Las multiplicidades ahí son rizomáticas, por lo tanto, pensar en rizoma sería pensar en algo totalmente heterogéneo. Y creo que en el pensamiento tentacular, pensar más bien como una red sensorial con capacidad de respuesta táctil, ¿no? Como incluso en esta política que señala Haraway de la responsabilidad y el cuidado mutuo, ¿no? Y que lo pone separado, ¿no? Responsibility, o sea, habilidad de respuesta. Y justo también como una cuestión ontológica, ¿no? De entrelazamientos entre especies, porque habla de estos enredos, entrelazamientos, y pues básicamente yo lo pondría como en tres puntos, ¿no? Primero como, o sea, esta diferencia, como una responsabilidad versus líneas de fuga, ¿no? Con el rizoma. O sea, el rizoma busca escapar de estas líneas de estructura fijas con las líneas de fuga, que como ya decía Alejandro, y el pensamiento tentacular busca una respuesta ética, más bien a necesidades concretas. Eh, También lo pensaría en el punto de abstracción versus situación, ¿no? Por un lado, el rizoma opera en un plano de inmanencia abstracto, y si pensamos en lo tentacular, siempre va a estar situado en cuerpos, lugares y relaciones muy específicas, ¿no? Entonces ahí también creo que habría una diferencia importante. Y por último, lo pensaría como una cuestión de multiplicidad por un lado y multiespecie por el otro, ¿no? O sea, en el rizoma pensar la multiplicidad como este concepto ontológico general, pero en el pensamiento tentacular, multiespecie como una especie de realidad ecológica específica, ¿no? Creo que yo vería como por ahí las diferencias, aunque pues sí, sí son pequeñitas, creo que sí, sí es importante, sobre todo en como ubicarlas en el aparato conceptual que cada uno está proponiendo, ¿no? No. Muchas gracias. Sí, yo también quería justo, eh, o sea, entre que estaban hablando Alejandro y ahora que estaba mencionándolo Carla, me pone a pensar mucho en el contexto que estamos, en el contexto en el que estamos describiendo a Donna, ¿no? Y la persona Donna Haraway o sea, en sí misma, tengamos siempre en cuenta esta parte de la formación, sobre todo, en donde ella, pues por supuesto que tiene conocimiento con respecto a la biología, ¿no? Con conocimiento de las ciencias naturales, conocimiento en esta parte de las humanidades, pero también es muy buena, pues, juntando estas narrativas. Entonces, me parece una, o sea, que la utilización de sus conceptos es muy, muy acertado,
Porque si alguien aquí es biólogo o si alguien sabe un poquito de los cefalópodos, que es esta figura que utiliza Donna, en donde hay una cabeza, ¿no? Hay 8 tentáculos, pero que el sistema nervioso está prácticamente extendido hacia los tentáculos. Entonces, no es una casualidad que nos diga pensamiento tentacular nada más por generar una idea de complejidad, sino está proponiendo, como lo dijo mi compañera Carla, esta dimensión ecológica, pero también real, que es lo que me, cuando estaba como analizando justo estos conceptos para poder platicarlos con ustedes, en realidad puede ser una metáfora, pero ya no es como justo en el mundo de las ideas, ¿no? Tan narrativa, sino que se vuelve aterrizada a un elemento de la naturaleza que además de todo es uno de los animales más inteligentes que conocemos, ¿no? En el mundo animal, al cual pertenecemos, por supuesto, y que también enseguida vamos bueno, a criticar junto con ella este término del antropoceno. Pero eso, o sea, quería señalarles la maravilla de la cuestión de los conceptos que utiliza ella. Ahora, también me puse un poquito como para que tratemos de situar también el libro, ¿no? El capítulo del que estamos hablando. Bueno, ya dijimos que ella estudió zoología y filosofía, es decir, tiene pensamiento de biología, que también, ahora que mencionaste la simbiosis, también me estoy, o sea, me puso a pensar que si bien no es parte tanto del capítulo, sí tiene razón en el que cuando Donna hace estos ejercicios de análisis y de propuesta de interpretaciones nuevamente desde otro punto de vista, como lo es el feminismo, justamente hablando de estas relaciones como lo son las simbiosis, curiosamente se proponen desde un punto de vista femenino, es decir, quien hizo esta propuesta, pues de el encuentro mutualista entre dos seres, ¿no? Unicelulares, fue una mujer, cuando en el contexto de la adaptabilidad de las especies en ese momento se tenía como una competencia del más apto, o sea, perdón, la supervivencia del más apto como o casi como única manera de adaptación y de permanencia en un ecosistema, lo cual, por supuesto, también fue aclarando, fue una terrible lectura, ¿no? De una obra narrativa, aparte de todo, ¿no? Que no era una obra, o no empezó siendo una obra científica y que ahora ya se toma como una obra como para, una obra esencial, como para propuestas del entendimiento de la ecología. Esta obra narrativa se malinterpretó cuando el propio Darwin decía, este es uno de los tantos mecanismos que existen en la naturaleza para poder adaptarse y sobrevivir, ¿no? Entendiendo y curiosamente observando también una ladera, ¿no? Una ladera en donde ya se empezaban a ver las relaciones complejas con este tiempo que también mencionaba Alejandro, ¿no? O sea, los tiempos de la naturaleza son otros tiempos. Y bueno, estas acotaciones, para no salirnos del capítulo, nada más que quiero que las tomen en cuenta, ¿no? En 2016 se publica este libro y había muchos discursos también acerca de las crisis ecológicas, ¿no? Estaba sucediendo la cooperación de partes número 22, que buscaba implementar compromisos para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados, pero Haraway empezaba a observar este tipo de propuestas como soluciones rápidas que eran insuficientes. Por eso también, igual que con los conceptos, el seguir con el problema, ¿no? Porque justo si seguimos preguntándonos y seguimos poniendo curitas en donde necesitamos una solución, en donde tenemos que parar todo para poder reformularnos este problema, tal cual, no era funcional para el antropoceno y el capitaloceno, por supuesto que no iba a ser funcional. Entonces, bueno, ella de pronto empieza a justo criticar este sistema económico y político con estos conceptos que nos propone en el capítulo 2 y me parece que logra, como comentó Alejandro también, una genialidad entrelazando autores y autoras con diferentes, no solo líneas de pensamiento, sino líneas de actuar, que nos permite pensar en así como esta enredadera
más que una aclaración, como en esta enredadera que tenemos o sea, que tenemos que acostumbrarnos a ver estas relaciones así más como enredadas, que a tratar que si bien causa certeza el poder tener nuestras categorías para entender la realidad, también es necesario entender que esta realidad no es justo así como la interpretamos. Sí, muy bien. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios, participaciones. Quisiera antes de seguir leyendo los comentarios que están aquí en el chat, preguntar si en la sala hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Si no, pasamos adelante. Hola, mi pregunta, bueno, pueden responderle a quien quiera, pero es para, no, para ti, para Junuen. ¿Cómo te impacta, o sea, cuando descubres este libro, este texto, tú siendo bióloga, cómo te impacta, ya después entras a la maestría de filosofía y pues este texto como que reúne las dos cosas y no es filosofía de la biología que es muy diferente a como lo plantea de cierta manera Donna Haraway, que es mucho más grande, ¿no? Más espectacular incluso, porque mete bastantes temáticas en un solo texto y en un capítulo muy pequeño como es el 2 pues explota, ¿no? Su teoría, muy interesante, ¿no? Es súper rápido porque quisiera también seguir con el capítulo, pero te agradezco muchísimo la pregunta. La verdad es que sí, sí, para seguir con totalmente, ¿no? Mira, de manera como muy particular fue, así como lo mencionas, ¿no? Una explosión. ¿Por qué? Porque ya con los conceptos de biología, en donde tenemos, o bueno, por lo menos a mí, yo viví una enseñanza de la biología como siendo sujeto de estudio, no como también bueno, podríamos decirlo como un objeto de estudio. Es decir, yo era parte de estos científicos que observaban la naturaleza y que la interpretaba sin sentirme parte de este sistema ecológico, ¿no? Al que me empezaron bueno, les dije en alguna otra plática que sí fue un poco difícil, fue doloroso el hecho de poder, de que se me resquebrajaban algunos sistemas de conocimiento que ya tenía implementados con las humanidades. Agradezco muchísimo ese dolor porque si no, tal vez hubiera seguido siendo una científica soberbia y rancia. Muchas gracias. Creo que lo voy a dejar ahorita ahí y vamos a seguir con el problema. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo antes de continuar. Ajá, porque hay varias ahí, sí. Sí, lo alcanzo a ver, pero Voy a leer una pregunta que está en el chat de Zoom de Lina Ramírez. Pregunta, ¿cómo se siente recuperar estos modos de relación con la Tierra, con lo que más que humano, con los saberes que estaban antes, en medio de un colapso global y o personal? Y agrega otra pregunta, ¿qué cambia en el hacer cotidiano al recordar y reactivar estas formas de vida? Y agrega una tercera pregunta, ¿qué saberes ya estaban en mi linaje, en mi barrio, en mi abuela, en las comunidades que conozco? ¿Alguien quiere? Si quieres leer la siguiente, leemos las dos. Bueno, aquí hay otro comentario, pregunta que dice, ¿lo rizomático de Deleuze es necesariamente multiespecie? Porque lo tentacular sí, ¿no? Ok. No sé quién gusta comentar. Eso. Entre Alejandro y yo, si te parece, porque justo también ahí, por ejemplo, si recuperamos elementos, mira, ahorita, o sea, yo pienso que para ser prácticos sí sirven estas categorías y estas disciplinas, pero justo no es encerrarse, pues, que es lo que teníamos y lo que critica un poco Donna, ¿no? Y qué es lo que me gusta también de ella, que
estas categorías no las pone en cuadraditos, sino más bien justo son como masas, ¿no? Masas, elementos que se van combinando y que en algún punto, no me acuerdo en qué partes esencialmente del capítulo, pero justo dice, no somos homo, somos humus, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas justo esta masa de elementos orgánicos va a terminar también siendo parte de otra masa, ¿no? De elementos orgánicos que se va combinando. Y si bien puede llegar a sonar un poco grotesco, pues pensemos en realidad en que somos esta bolsa de, pues, de órganos y huesos, ¿no? Diciéndolo así, por supuesto que suena grotesco, pero también la ventaja del discurso de Donna, y que también es lo que me ha gustado muchísimo, y me gustó desde que justo empecé a conocerla, porque combina muy bien justo con la narrativa esta parte biológica, en el sentido de que nos puede hacer ver la complejidad de la vida y cómo es que la propia vida, es decir, nosotros mismos también la estamos acomplejando más en un sentido muy humano, ¿no? Es decir, esta es otra de las críticas del antropoceno, nada más les voy a leer una frasecita, porque ella misma lo dice. Pero por ahora, tengan en cuenta que el antropoceno obtuvo un lugar en el discurso popular y científico en el contexto de urgentes esfuerzos omnipresentes por encontrar maneras de teorizar, modelar, gestionar y hablar sobre una gran cosa llamada globalización. Es decir, tampoco fue muy inocente el hecho de que el término antropoceno empezara a ser popular y se empezara a etiquetar en esos momentos pues, de crisis ecológica, sino que empezaban a pensarse formas de una recuperación rápida y por ahí también menciona esta como farsa, podríamos decir, o como este malentendido esfuerzo de la sustentabilidad con el hecho de decir, bueno, o sea, ¿qué es lo sustentable? Lo sustentable es mantener algo para que le pueda alcanzar a nuestras siguientes generaciones, ¿no? ¿Y qué era eso? Pues el mundo entero para las siguientes generaciones humanas, no pensando en otras generaciones. Y con respecto al quehacer cotidiano, Ale, no sé si a lo mejor esto en prácticas antropológicas. Sí, un poco también, como lo señalaba Yunuen, mi formación es ser antropólogo. Y bueno, los antropólogos provenimos de una disciplina caracterizada en mucho por este halo de colonialismo, antropocentrismo, etnocentrismo, ¿no? Como todas estos vicios provenientes de una disciplina que surge a mediados del siglo XIX, al igual que en 1856, que se publica El origen de las especies. Estábamos ya pensando en la sociología de Spencer, estábamos hablando del método, estábamos hablando de los principios universales para tratar de definir lo que era la vida, lo que era lo humano, ¿no? Todos estos elementos que los vamos a llamar como desde el positivismo, donde la búsqueda de la universalidad, la búsqueda de la generalidad y la búsqueda de la predictibilidad fueron construyendo este tipo de reglas. Cuando nosotros llegamos a campo, a trabajo de campo, de verdad que todas las certezas que uno aprende en la teoría, podríamos decirlo que se desvanecen en lo subterráneo. ¿Por qué? Porque justo la complejidad de lo social, la innovación, justo el enmarañamiento, la humusidad, el composteo, la vida cotidiana como este laboratorio de reinvención de relaciones, es algo en lo cual cuando nos formamos al interior de las universidades no la podemos comprender hasta que no estamos ahí. Por eso también en otros apartados, Donna Haraway habla del conocimiento situado, de este conocimiento que no solamente se genera desde la academia, porque cuando hablamos de conocimiento usualmente le atribuimos a la producción de esto mismo, a una sola forma. Y tiene que ver con estas instituciones que, como ya lo platicaron tanto Yunuen como Carla, pues obviamente no tienen un aparato neutral de construir conocimiento, tienen implicaciones políticas las construcciones del conocimiento. Entonces, desde ahí el conocimiento situado también implica que los saberes de un campesino, de un vecino, de la mujer que cuida, de la mujer que acompaña, de la mujer que está ahí construyendo formas de socialización,
también son importantes y también son indispensables para comprender relatos de vida. Si se van dando cuenta, estamos hablando de cómo este conocimiento también lo tenemos que ensanchar a sus múltiples formas. Ahora sí que más allá del método científico, más allá de los papers, más allá de la academia, hay conocimiento. Y Donna Haraway dice, ok, pluralidad, ¿verdad? Eso suena bonito, eso nos encanta. Diversidad, pues también nos encanta. Pero, ¿y cómo comprendemos la pluralidad desde una lógica multiespecie? Porque, ¿qué creen? Pues resulta ser que estos árboles, los ecologistas le llaman servicios ambientales, pero están generando procesos rizomáticos de devenir en mutualidad. O sea, están generando otras formas climáticas. No es un servicio ambiental, es generar hábitat. Y por eso tiene esta reflexión del cohabitar, de la idea de que somos habitantes de producciones, de un espacio de vida que es el planeta. Entonces, esa provocación es hermosa porque cuando pensamos desde la antropología, solamente asumimos que los humanos producen esto que llamaríamos cultura, como este entramado de símbolos, significados, relaciones sociales. ¿Y qué es lo que estamos observando en obras como esta? Que justo otras especies producen todos estos elementos biosemióticos, se comunican, por supuesto que se comunican. Por supuesto que hacen sus enlaces de organización social, sus modos genealógicos. Dentro del el ejemplo de este capítulo, ubicaba Donna Haraway como los cuervos generan una noción de duelo, ¿verdad? Como los cuervos además tienen un proceso impresionante de memoria en términos de sus distintas generaciones al interior de toda una genealogía. Y asumimos que nosotros somos la única especie que podemos sentir aflicción por nuestros muertos, significar una pérdida o también pensar en el futuro en términos de horizonte. Entonces, cuando estamos hablando acerca de estos otros conocimientos, también tendríamos que ensancharlos a no solamente pensar como unidades aisladas de construcción de experiencia afectiva, sino como unidades articuladas. Y ahora pienso, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad y lo urbano. Nos cuesta tanto trabajo pensar que una casa estructura una calle y una calle estructura una plaza y una plaza estructura una avenida y una avenida con calles y con casas estructuran un entramado de relaciones. Una antropóloga llamada Meryl Stratter decía que el objetivo de la antropología es estudiar relaciones sociales y relaciones más allá de nuestra propia especie, los vínculos relacionales y sus formas en las cuales se afectan. Si asumimos que se puede hacer ciudadanía desde una casa, desde una habitación, podremos comprender esta idea de articulación tentacular. Entonces, la forma en la cual afectivamente nos conectamos, ya no solamente con nuestros sistemas de parentesco, sino también con nuestros otros afectos más allá de nuestra especie, podríamos proyectar hacia esta otra forma de una ética del cuidado. Y creo que ahí es donde vamos a ir siguiendo avanzando para ir dándole pausa y también diálogo a los siguientes apartados. Bueno, nada más quería señalar que con respecto a qué cambian el hacer cotidiano y qué saberes ya estaban en mi linaje y en mi barrio, quería mencionar que esto último que dice Ale en conjunto con la obra de Donna es justo exponernos esto que al final va a llevarnos inexorablemente a una ética, ¿no? Ética del cohabitar, del coexistir, que junto con el conocimiento situado hacen que reflexionemos justo el hacer cotidiano, el ser críticos, evidentemente, en cada acción que llevemos y que le demos la misma importancia a los saberes que ya estaban en un linaje, ¿no? A los saberes que ya estaban, que son importantes en el barrio, el poder platicar con otras generaciones, como los abuelos, las abuelas,
y eso, poner en el mismo campo a a las comunidades que conoces, Lina. Puedo hacer un comentario rápido, nada más porque me parece que va acorde a lo que pregunta Lina en el chat. Me parece que hay dos prácticas muy puntuales que señala Donna Haraway. Hay más, pero dos que yo ahorita recuerdo. La primera de ellas es el devenir con, y la segunda de ellas es la práctica de la responsabilidad, ¿no? El devenir con, pues precisamente la metáfora de la simpoiesis funciona como una tecnología mental para que tú puedas pensarte a ti mismo de forma distinta en relación con tu mundo y con otros. De hecho, hace esta comparación de los sistemas simpoyéticos con los autopoyéticos, ¿no? El autopoyético pues suele ser recursivo, suele regresarse a sí mismo, suele poner bloques temporales y espaciales, mientras que la simpoiesis es abrirte, es explorar. De hecho, menciona la palabra curiosidad, que eso me pareció muy curioso, ¿no? Que lo dijera porque una forma muy intuitiva de vincularte con el mundo. Y la otra, que es la responsabilidad, menciona mucho la solidaridad sin semejanza, que me parece también fundamental, porque a veces parece que solo tenemos solidaridad con aquello que podemos llegar a entender. Y ahí, ya por último, me parece que Donna hace una apuesta muy importante y con eso abre este capítulo, que es posicionar a la ciencia como una técnica fiable de conocer el mundo. De hecho, la provocación empieza diciendo, la ciencia, lo mejor de la ciencia, creo que hace el señalamiento, lo mejor de la ciencia ha rebasado las categorías de pensamiento de la filosofía. Y eso me parece fundamental porque como que los poshumanismos, muchos de ellos se posicionan en esa noción de que hay procesos que han rebasado por sus resultados las nociones occidentales, que también me parece bien importante señalar eso, que son nociones occidentales que provienen de una tradición occidental de cómo pensamos el mundo. Donna Haraway, por supuesto, habla de la ciencia, habla también de Gaia, ¿no? Que hace una aclaración muy importante también de no romantizar a Gaia, no verla como una madre, no verla como esto, como aquello. Gaia es un proceso sistémico complejo, ¿no? En el que estamos inmersos. Hay autores que señalan el capitalismo como esta forma también en la que es un sistema complejo que está rebasando las categorías con las que nos pensamos. Y bueno, quería señalarlo porque creo que son prácticas como muy aterrizadas, ¿no? Que podemos empezar a pensar, yo me pienso a mí mismo, cómo es esta transformación de dejar de pensarme como una unidad autorreplicante y cómo me voy a pensar en relación y en devenir con otras cosas. Ya por último, señala, nada está conectada con todo, todo está conectado con algo. Es un ejercicio personal muy bonito, ¿no? ¿Con qué estoy conectado y con qué puedo devenir? ¿Con qué he estado conectado siempre y lo he ignorado y lo he como tajado así de tú para allá, yo para acá? ¿Y cómo puedo empezar a vincular estos afectos, ¿no? Pero bueno, quería comentarlo nada más. Ya. Bueno, justo pensando como en esta cuestión de la propuesta que hace Haraway del Tuluceno, eh, creo que es una propuesta bastante radical que hace Haraway y me gustaría regresarme un poquito al 92, cuando Haraway publica otro texto que se llama Las promesas de los monstruos. Y ahí en ese texto están las semillas de seguir con el problema. O sea, si ustedes revisan ese texto, van a encontrar que años antes ya estaba ahí en potencia todo esto que está planteando en seguir con el problema, ¿no? Empieza ahí a hablar de, pues, como la ficción especulativa, ¿no? Se vuelve una vía como para eh, combatir va poniendo ejemplos, ¿no? Un ejemplo hegemónico, un ejemplo alternativo, usando un cuadro que es este cuadro que rescata de Latour, que Latour a su vez rescata de Greimas, ¿no? Un cuadro de espacios, y en uno de los espacios habla justo de la ciencia ficción y la fabulación especulativa. Y entonces pone la ciencia ficción como este ejemplo hegemónico, ¿no? Donde se siguen reproduciendo narrativas coloniales, sexistas, etcétera, y, y como ejemplo alternativo pone la ciencia ficción feminista o la fabulación especulativa, y ahí podemos ver
todas estas semillitas, porque incluso ella dice que vive en el vientre del monstruo, ¿no? Y que justo después se va, creo que, a materializar con esta propuesta del Tuluceno. Lo comento nada más por si les da como un poquito de curiosidad de dónde viene esto, que se pueda rastrear desde este texto anterior, que, que yo lo veo como una especie de intermedio entre el texto del Manifiesto Cyborg y seguir con el problema. Claro que tiene un montón de textos más, pero es muy curioso cómo va conectando lo del Manifiesto Cyborg en las promesas de los monstruos, y ahí empiezan a hacer todas las semillitas que después se van a volver los capítulos de seguir con el problema. Bueno. Entonces, ya yéndonos como muy en concreto a esta propuesta del Tuluceno, eh, Haraway lo ve como esta época caracterizada por colaboraciones simbióticas multiespecies, ¿no? Y creo que esto es bien importante porque es todo lo contrario de lo que se comentaba con el Capitaloceno, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de que el nombre de esta era o de esta época justo viene además de una cosa monstruosa, ¿no? Este término deriva de tonios, por ahí nos dice en el capítulo, ¿no? De la tierra en griego, y evoca a las deidades tónicas de la mitología griega, y que justo, ¿no? Va a decir, bueno, en el Tuluceno, los seres terrestres, y aquí va a hablar de múltiples seres terrestres, no nada más los seres humanos, ¿no? Animales, plantas, hongos, bacterias, minerales, incluso, dice, colaboran en redes simbióticas para sostener la vida planetaria. Y esto es importante entenderlo como, no como un proyecto utópico, ¿no? Porque podemos decir, ah, sí, qué bonito, ¿no? Ah, sí, el Tuluceno, utopía, ¿no? Creo que en este sentido Haraway nos da un montón de herramientas para no pensarlo desde, justo desde el no lugar, ¿no? Sino más bien como un proyecto político y ético. Y que de hecho, un proyecto político y ético que requiere, primero que nada, el abandono del excepcionalismo humano y la construcción de nuevas formas de convivencia, ¿no? O sea, ahí la propuesta es muy concreta. Y creo que eso implica también pensar en otro tipo de temporalidades. Aquí habla de temporalidades cíclicas en lugar de lineales, ¿no? O de reciprocidad en lugar de extracción. Porque incluso pensemos esta relación que se tiene desde el antropoceno con aquello que llamamos naturaleza, otra vez separado de nosotros, porque nosotros pareciera que no somos naturaleza, ¿no? Estamos al margen de esto en esta excepcionalidad humana. eh, Extraemos lo que necesitamos, pero no hay una idea de ¿y qué voy a regresar? O sea, extraigo algo que necesito, pero que regreso. O sea, no hay una idea de reciprocidad, y creo que esto es algo bien importante que se plantea en el Tuluceno, ¿no? Y también plantea la cuestión del cuidado mutuo en lugar de la dominación. Y creo que esto también es algo importante, justo porque, o sea, si esto lo pensamos incluso como una especie de metodología, ¿no? O sea, esta idea del pensamiento tentacular funcionaría como una epistemología alternativa, ¿no? Donde podemos imitar la capacidad de los tentáculos, ¿no? De extenderse, de tocar, de explorar y de conectar múltiples direcciones simultáneamente. O sea, esta idea de que los tentáculos no nada más sienten, los tentáculos piensan. Y creo que esta idea es bien importante, ¿no? Porque, o sea, un pulpo en cada uno de sus tentáculos está pensando. Y justo como creo que aquí hay una reflexión importante que hace, ¿con qué estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos eligiendo para pensar? O sea, no nada más es devenir con, es pensar con quién, con qué conceptos. Con los mismos, ¿no? Que era un poco lo que mencionaba también Alejandro al inicio,
Y que justo, ¿no? Si pensamos en este cruce que se hizo con el rizoma, a diferencia de este pensamiento arbóreo, jerárquico, con raíces, troncos, ramas, o este pensamiento lineal de causa y efecto, creo que podríamos situar o pensar el pensamiento tentacular, bueno, es redundante, perdón, pero podríamos tomar el pensamiento tentacular como algo reticular o como algo multidireccional y justo sensorial, ¿no? Porque los tentáculos no nada más alcanzan, sino que también responden táctilmente a lo que encuentran. Y ahí es donde también está esta cuestión de la habilidad de respuesta, ¿no? Y en el proceso se modifican mutuamente. O sea, táctilmente se relacionan y se van modificando de manera mutua con aquello que están tocando, ¿no? Entonces creo que esto también nos permitiría, o sea, si lo tomamos como metodología, nos permitiría abordar problemas complejos sin reducirlos a causas únicas, ¿no? O a soluciones simples, porque ese creo que también es el riesgo. Y si lo pensamos desde el enredo, pues creo que las soluciones son todo menos simples, ¿no? Porque estamos hablando de algo que está totalmente anudado. O sea, no hay simplicidad ahí. Entonces, creo que también el pensamiento tentacular en este sentido abrazaría la incertidumbre, la contingencia, y la colaboración como estos principios fundamentales y rechazaría de entrada esta pretensión de control, ¿no? Como de control total sobre el conocimiento. Creo que en este sentido las marañas también pueden ser marañas de conceptos, ¿no? Y no en un afán de falta de claridad, sino de cómo un concepto en realidad no es tan claro como pensamos que es, incluso definiéndolo. O sea, si tomamos un concepto, nos podemos dar cuenta que está enredado con un montón de cosas, con otros conceptos, con otras ideas de otros autores, cómo los concibieron, cómo evolucionaron, en la vida práctica, cómo se tomaron, ¿no? Que a veces es una cosa totalmente distinta a como se planteó en un inicio, ¿no? Y entonces creo que ahí también está esta cuestión contingente, ¿no? Bueno, no sé, también en este sentido de la narrativa del progreso lineal, creo que ahí Haraway hace una crítica importante porque va a desmantelar esta narrativa occidental del progreso como un movimiento lineal, ¿no? Así como desde un pasado primitivo hacia un futuro avanzado, ¿no? Y esta crítica va a abarcar tanto el progreso tecnológico como el social, ¿no? Y justo nos va a decir, bueno, estas narrativas han justificado históricamente la colonización, el genocidio, ¿no? Y lo seguimos viendo hoy, la destrucción ecológica en nombre del desarrollo, ¿no? Y de la civilización. Y entonces este progreso lineal asume que el futuro será necesariamente mejor que el presente, ¿no? O sea, no pasa nada, todo esto lo estamos haciendo porque vamos a estar mejor. Ajá, lo mejor está por venir, ¿no? Y justo creo que lo que genera esta idea de que lo mejor está por venir o que vamos a estar mejor en un futuro es también una sensación de complacencia ante una crisis actual muy evidente y que nos puede cegar muchísimo en soluciones tecnológicas futuras. Pues si lo mejor está por venir, también la solución está por venir. No nos toca a nosotros, les toca a los del futuro, ¿no? Y creo que ahí también hay una cosa bien importante de recalcar con Haraway y el pensamiento tentacular, que no es una cosa para el futuro, es ya. O sea, ya, ¿qué estamos no solo qué estamos haciendo, sino qué estamos incluso pensando, porque eso tiene repercusiones materiales ahorita,
seguro también en el futuro, pero también ahora. Y entonces, bueno, en este sentido, creo que si pensamos como ciclos de regeneración, temporalidades múltiples y esta posibilidad de mejorar que no implique avanzar, sino más bien profundizar en relaciones que sean más ricas y sostenibles, pues ahí podríamos encontrar una manera también como de ir aplicando esto que nos dice Haraway, porque definitivamente no es más verborrea filosófica sin sentido, ¿no? O sea, creo que Donna Haraway tiene una intención sumamente eh, encarnada cuando hace estas propuestas. Y bueno, cuando se hablaba de la simbiogénesis, creo que este concepto es bien importante, justo porque, bueno, cuando Lynn Margulis lo teoriza y sostiene que justo la evolución ocurre principalmente a través de la colaboración simbiótica entre organismos diferentes, no nada más por competencia y selección natural, ¿no? Y eso ya lo decía Juno, ¿no? Es curioso que lo haya dicho una bióloga, ¿no? Una mujer. Y Haraway va a adoptar este concepto como modelo para entender no solo la evolución biológica, sino también la evolución cultural, social y tecnológica, ¿no? Creo que esta simbiogénesis no queda nada más ahí, en lo biológico, ¿no? Va a otros ámbitos. Y justo nos muestra que la colaboración es tan fundamental como la competencia en la evolución, ¿no? O sea, fue algo que se dio a la par y que los organismos más exitosos son aquellos que desarrollan relaciones simbióticas beneficiosas, ¿no? Y pensémoslo, incluso entre nuestra retorcida idea de comunidad, pues cuando colaboramos también en realidad estamos sobreviviendo, ¿no? Y estamos eh, eh, creando otras formas de sobrevivir y de resistir, ¿no? Eh, Más allá de la competencia en la que también estamos inmersos, ¿no? Entonces, bueno, justo esto, ¿no? O sea, cómo este concepto de la simbiogénesis va a ser bien importante para pensar el Tuluceno y los entrelazamientos también como estas redes complejas de interdependencia, ¿no? De relaciones de interdependencia que van a conectar todos los fenómenos y que curiosamente esto lo toma de la física cuántica y que hay un montón de autoras posthumanistas y de los nuevos materialismos que retoman cuestiones de la física cuántica. Por ejemplo, también está Karen Barad, que retoma varios conceptos y los lleva a la cuestión ética y filosófica, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que si pensamos que todo está entrelazado en estas redes de relaciones mutuas, pues se trascienden un montón de categorías binarias aquí. O sea, pensar en un entrelazamiento o en un enredo o en un nudo ya nos deshizo esta idea dicotómica de naturaleza-cultura, humano-animal, hombre-mujer, sujeto-objeto, ¿no? O sea, ahí se deshizo todo. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Si lo pensamos, los problemas microbianos intestinales humanos, ¿con qué están entrelazados? Pues con bacterias, ¿no? Bacterias que son fundamentales para la digestión y para la salud mental además, porque ahí hay otro cerebro, ¿no? En nuestros intestinos y en el estómago. Y toda esta cuestión o sea, cómo los ecosistemas urbanos también están entrelazados con decisiones políticas, flujos económicos, prácticas culturales. O sea, no hay algo que podamos pensar fuera de esta maraña o de este enredo, ¿no? Y creo que eso vuelve sumamente útil y aplicada esta metáfora del nudo, del enredo, ¿no? Porque justo pensar los enredos requiere pensamiento complejo, ¿no? Y rechazar, como les decía hace un momento, soluciones simples que lo que intentan es separar eso que está fundamentalmente conectado.
Y bueno, no sé si tengo más tiempo o seguimos con preguntas. Ok. ¿Sí? ¿Hay algún comentario por acá? Te paso el micrófono para que nos escuchen en Zoom. Para que lo escuchen allá. Bueno, Sergio hizo una pregunta de cómo te había impactado la lectura de Donna Haraway como bióloga, ¿verdad? Yo me hice la misma pregunta, pero como psicóloga, porque yo soy psicóloga, además de muchas otras formaciones, ¿sí? Y lo que ahorita Carla, parte de lo que Carla habla, es un cambio que es mucho más profundo de lo que Donna Haraway está planteando. Cambiar la forma de pensar no es fácil, nada fácil. En la ciencia puede ser que tengamos un camino no recto, con muchos apoyos de muchas otras ciencias, pero en la parte de la psicología son teorías, nada comprobado. Hasta ahorita yo no conozco ninguna teoría, mira que ya estoy viejorrona, que esté comprobada. Sin embargo, han regido nuestra forma de relacionarnos como seres humanos. Y hemos perdido la capacidad de ser humanos. Desde mi punto de vista, Donna Haraway se quedó ahí. Espero que a lo mejor yo no he leído muchas otras cosas de ella, pero en este texto se quedó ahí en una puertita que me hubiera gustado que me la abriera. ¿Sí? Porque yo como psicóloga me cuestiono mucho esto de las relaciones lineales. La mamá y el papá tienen la culpa, pues ya nos fregaron, porque es lineal. Y no es así, es exactamente la araña, exactamente llena de nudos y llena de muchas, muchas otras cosas que no nada más dependen de esta sociedad, es mundial, nos afectamos mundialmente. Lo que está pasando en Gaza, no vamos nosotros, ay, está pasando allá, no nos impacta. Espérame, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Cómo puedes aceptar eso? Eso es humano. Yo ya no sé si soy humana. Al menos mi pensamiento tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Sí. ¿Alguien más? Sí, estoy procesando justo las palabras, como tratando de hilarlo con lo que quería comentar, que es un poco con este juego de cuerdas, ¿no? Que creo que me parece una de las partes que más me han llamado de la propuesta de Haraway, y es como que cómo se posiciona de una manera no dogmática y justo cuida muy bien que su propuesta no lo sea así, al simplemente hacer una elección de dos letras, ¿no? SF, Science Fiction, Strange Figures, y que pueden ser mil cosas, ¿no? Y me parece que este juego de cuerdas y este juego de narrativas, de historias, me parece como algo muy, muy clave para poder hacer frente a todas las múltiples crisis que nos atraviesan, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podemos jugar, ¿no? Con esas cuerdas y visionar otras alternativas para seguir con el problema, para poder dignificar, dignificar la muerte de este mundo como lo conocemos, de dignificar justo eso, pues dignificar los genocidios que se viven, dignificar todas las especies que mueren cada día, ¿no? Que se extinguen. Entonces pienso que me parece como ese halo de esperanza que me da como en ese juego de cuerdas y de poder imaginar y aterrizar esas otras formas de nombrar y de cambiar esa narrativa que nos contamos. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacer
darle seguimiento a los comentarios aquí para luego pasar a los comentarios en Zoom. Yo creo que esta reflexión que muy bien hace tiene un eco hermoso en este capítulo cuando además Donna Haraway está reflexionando la obra de Hannah Arendt, ¿no? Para hablar de esto que podríamos entender como la banalidad del mal. O sea, ¿qué nos pasó a nuestros ojos, a nuestros corazones, a nuestras formas de afectarnos mutuamente para asumir de forma negligente que es normal el genocidio, que es normal el exterminio, que es normal la muerte? O sea, ¿en qué momento dejamos justo de lado esta idea de la responsabilidad, ¿no? Y responsabilidad en separado, como lo mencionaba Ricardo, esta capacidad que podemos tener para justo vincularnos con una voluntad de estar articulados. Eso que podría parecer de que está tan lejos y no me afecta, si nos pensamos de manera tentacular, pues en este momento de la historia es allá, pero en cualquier momento puede ser acá. Y en cualquier momento, la vida no solamente aparece como una posibilidad para humanos de primera, humanos de segunda, humanos de tercera o humanos que prácticamente pueden ser exterminados. Entonces es interesante también cómo Donna Haraway, retomando a Hannah Arendt, habla acerca de este humanismo. ¿Es el humanismo que queremos? Ese humanismo que está generando tanta muerte, es aquel que pueden aspirar nuestras siguientes generaciones. Pues entonces, por eso dice, yo no quiero seguir con el problema, y entonces, ¿qué hay que deconstruir desde la idea de lo humano? Y también hay que transparentar cada vez más que este humanismo que es genocida es también un humanismo que el conocimiento nos vendió como el humanismo ilustrado, como el humanismo prístino, el blanco, el moderno, el occidental, el que progresa. Pero como ya muy bien lo mencionó Carla, pues este progreso y esta modernidad prometida, pues prácticamente son quimeras de control social. Entonces, a partir de ahí es cómo deconstruimos cada partecita de todo este entramado de símbolos y de conceptos que nos hacen interpretar la realidad y nos hacen interpretarla de tal manera que nosotros nos sintamos muy felices siendo negligentes, muy felices cortando nuestros vínculos afectivos, muy felices siendo funcionalistas o superficiales en términos de el enredo, y no más bien sintiéndonos felices en enredarnos mutuamente, en afectarnos. Por eso esta idea de la afectación y en el devenir con. Entonces me parece que ahí está buen comentario también nos vincula con esto que señalaba Eckhart, ¿no? O sea, la manera en la cual nos podemos sacudir nuestras inercias nos va a invitar siempre a pensar. Si se van dando cuenta, este verbo que parece tan sencillo, parece realmente una actividad compleja. Y justo es compleja porque dice, la realidad la repetimos y la volvemos tan regular que no la pensamos. O sea, no estoy pensando los conceptos, no estoy pensando las ideas, pero tampoco estoy pensando mis afectos. Si justo la norma del aceleracionismo o de la superficialidad es la que rige, entonces esa es la que tengo que vivir. Y eso me parece que también es la provocación del Tuluceno. Transformar la ética del cuidado tendrá que ver con transformar mi cuidado hacia adentro, hacia afuera, pero también en multiespecie. Justo cuidarme de forma enredada, de forma no lineal, de manera yuxtapuesta, de cuidar al mismo tiempo que mis afectos, al mismo tiempo que mis relatos, al mismo tiempo que mi historia. Porque entonces, pensándolo así, la historia no es algo que ya se quedó atrás, sino es algo que emerge y que resurge y que está pasando. Y que entonces esa promesa, la promesa del horizonte como futuro, pues más bien se construye desde la dimensión de lo cotidiano. No sé si quieras hacer. Ah, sí, perdón. Es que justo me estaba poniendo a pensar en que voy a más o menos a hilar
lo que comentó Carla, el comentario y lo que está comentando Ale, en el sentido de que una de las cosas que más disfruté, digamos, o que más disfruto, pues, de la obra de Haraway y de Haraway en sí es justo el que nos pone a pensar y o sea, ese señalamiento en los conceptos que, vuelvo a repetir, no son ninguna coincidencia, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión volvemos al pensamiento tentacular y a comentarnos que justo el antropoceno, ¿no? O esta etiqueta del antropoceno viene a desequilibrar estos sistemas que son humano-terrestres, ¿no? Es decir, en donde prima el humano. También pienso que la propuesta del pensamiento tentacular es precisamente para, ya lo comentó Carla, ¿no? Quitar las categorías, pero justo es pensar en descentralizar, ¿no? La cuestión de la disciplina humana y poner atención en las relaciones entonces que tenemos, que estamos haciendo. Y hablando de esto que está pasando y de que el futuro es hoy, prácticamente, es esto que menciona con Brad Werner, que fue un ingeniero de sistemas complejos, bueno, en donde comenta justo que necesitamos poner atención al respecto de esta cuestión ética que estamos teniendo en las prácticas, porque, y menciona aquí una cita, lo que está diciendo Werner es que en su investigación demuestra que todo nuestro paradigma económico es una amenaza a la estabilidad ecológica. Entonces, nos vuelve otra vez a situar en el hecho de que justo estos pensamientos de estos conceptos progresistas, ¿no? Incluso, y me hace pensar justo que como biólogos a lo mejor, el pensar en este término de la evolución como una linealidad también vuelve a ser un peligro, porque estamos pensando que las especies que están llegando hoy en día están siendo mejores, entre comillas, que las especies que han sucedido anteriormente, cuando en realidad es, igual que lo hemos mencionado, una cuestión de azar, una cuestión de adaptación y una cuestión de cosas que a lo mejor no vamos a entender o no estamos entendiendo, pero al hacernos la provocación con este Tuluceno es pues aceptar un poco esa incertidumbre, ¿no? No vamos a tener que saberlo todo eh, para poder justo generar prácticas éticas para el cuidado de lo que no conozcamos. Sí, un poco justo con esta idea de, bueno, ok, tendríamos que entonces pensar de manera diferente, pero ¿cómo? ¿No? Creo que es la pregunta del millón, ¿cómo? Y creo que Haraway nos hace, sí nos abre una puertita, porque el hecho de plantear la cuestión de contar historias, creo que es algo súper importante, ¿no? Porque justo cuando habla de la ciencia ficción, de la fabulación especulativa y estas historias que nos contamos, justo va a decir, bueno, contar historias no es nada más arte o entretenimiento, ¿no? Es una política, más bien es una práctica política que va a ser súper importante porque es la que va a moldear también la realidad, ¿no? Y creo que por ahí podemos encontrar como este recoveco, ¿no? Donde podemos decir, bueno, claro, si las historias que contamos sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro son las que van a determinar qué acciones parecen posibles, deseables o necesarias, pues creo que ahí hay una clave importante, ¿no? ¿Qué historias estamos contando? ¿Y cómo las estamos contando? ¿Desde dónde? Y estas narrativas dominantes del antropoceno, ¿no? Colapso inevitable, soluciones tecnológicas, crecimiento infinito, van a limitar muchísimo esta imaginación política. ¿Y qué van a hacer? Pues mantener el status quo, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, en historias de ciencia ficción, ¿no? Que siguen reproduciendo, ¿no? O sea, vamos a colonizar, ¿no? Otros planetas, vamos, ajá, o sea, bueno, no importa que la Tierra ya esté, bueno, no voy a decir esa palabra, pero que esté en mal estado, ¿no? Eh, vamos, no importa, vamos a colonizar otros lugares, ¿no? Siguen siendo estas mismas narrativas expansionistas,
¿no? Y que justo, si pensamos en contar historias como una práctica política, pues tendríamos que contar historias nuevas que hagan visible lo que ha sido invisibilizado, ¿no? De entrada. Imaginar futuros alternativos, pero que conecten con luchas que aparentemente están separadas. O sea, que la misma actividad de contar historias recurra a este enredo, ¿no? Que conecte eso que aparentemente no está conectado. Y creo que en este sentido las historias deberían ser, por eso, especulativas, ¿no? Pero no utópicas. O sea, creo que ahí hay algo bien importante, ¿no? Porque tendrían que mostrarnos caminos concretos hacia mundos más habitables, no nada más eh, no sé, construir una utopía que no, como estas ideas de construir una utopía desde cero, ¿no? No se puede. No podemos construir una idea de algo nuevo, de un futuro, desde cero, porque no hay desde cero. Hay algo aquí y ahora. Y más bien, ¿cómo sería? O sea, especular cómo podrían ser esos futuros, ¿no? Pensando en dinámicas diferentes, no en las mismas. ¿No? Y creo que por ahí hay una clave importante. Creo que quizás dentro como de esta misma práctica de conceptualizar, también estaría bueno empezar a hacer estas especulaciones, ¿no? Y cómo con estas especulaciones quizás podrían salir buenas ideas para teorizar, para inventar, para, no sé, ¿no? Creo que por ahí va de la mano como esta cosa de crear historias con el pensamiento tentacular y cómo hackearlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta por esta sesión. En realidad, como les platicaba a mis nuevas amigas aquí, pues vine porque precisamente Donna Haraway es una persona que a través de este libro, Siguiendo el Problema, me provocó. Precisamente yo también me quedé con esa interrogativa así de, pero no me está dando, ¿no? Y entiendo que esa no es su finalidad. Justo su intención es seducir, es provocar. Entonces, pues como les decía, pues, soy ingeniera ambiental, también vi cuestiones de temas urbanos, porque en mi pensamiento estaba el cuidado del agua, ¿no? Entonces, pues uno crece en la ingeniería con este imaginario positivista y que la tecnología nos va a salvar, ¿no? Del caos y pues, oh, realidad. Claro que no. Es mucho más complejo y precisamente yo me sostengo, pues mi formación se sostiene en el pensamiento sistémico complejo y entonces cuando llego a ella, precisamente me abrió un panorama totalmente. Entonces, justo me posiciono en esto de las narrativas políticas que se platican, ¿no? Sobre todo con la sostenibilidad, porque fue la que me implantaron hasta el cansancio, ¿no? Sociedad, naturaleza y economía, ¿no? Y que claro que las tres pueden coexistir según esto, ¿no? Pero obviamente es otra mentira. Y entonces, precisamente hablando de esta ciencia ficción y demás, pues es cierto que en estos imaginarios siempre ya está todo desolado, mutado, en cosas grotescas, horribles, lastimosas, ¿no? Y entonces cuando ella propone esto de, pues podemos imaginar hacia otro lado, precisamente, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy tratando de recuperar como la sostenibilidad desde este imaginario y desde este, claro, como este enmarañado que ya existe, pero que obviamente está limitado, está fragmentado, algo falta, ¿no? Precisamente, y me gustó muchísimo esta invitación desde este Cat Scrattle, ¿no? O sea, donde nos estamos pasando la batuta y me encanta porque profesores muchas veces me dicen, es que ¿por qué quieres a Donna Haraway si ella habiendo otros más, ¿no? Le digo, es que precisamente porque Donna Haraway es para cuando estamos viendo cuestiones interdisciplinarias, ¿no? Yo no, me gusta la filosofía, pero no la había estudiado como tal, pero ella me gusta porque es una aproximación, un one-on-one a cómo ser con los demás, cómo pensar con los demás, ¿no? Y entonces le decía al coordinador del doctorado ahorita que Haraway en temas de posthumanos, aunque ella se dice no posthumana, sino compost, ¿no? O sea, vamos a generar
vamos perdón que lo diga, pero de todo este desecho, generar vida, ¿no? Entonces le decía, es que Haraway es precisamente la puerta a otros autores, a otras drogas más duras, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, Stengers, Latour, ¿no? O sea, me gusta muchísimo porque ellos precisamente cuestionan muchísimo el quehacer científico, ¿no? Cómo seguir a los ingenieros y cómo seguir a los científicos en su quehacer, ¿no? Y entonces desde las humanidades es una gran oportunidad y al menos como ingeniera, que ya no me siento como tal, sino que ahí sigue el pensamiento sistémico, pero es cómo te hackeo, ¿no? Cómo te reivindico, ¿no? Porque al final de cuentas o sea, no negamos la complejidad, al contrario, ella nos invita a abrazarla y entonces pues no hay que reducirla, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo ella precisamente por este tipo de aportes. Y pues nada, muchas gracias por enriquecer también el pensamiento, muchas posturas, bueno, muchas cosas. Siempre es bonito que de un solo texto podamos nosotros desde nuestras propias historias darles una interpretación y desde ahí, pues, ¿cuál sería la palabra? Nutrirnos más, ¿no? Muchas gracias. Voy a leer algunas preguntas y comentarios que hay en el chat de Zoom. Voy a ir de abajo para arriba. Aquí Lina Ramírez comenta, dibuja tú a ser situado y sus tentáculos, telarañas, rizomas, etc. La transición es alebrije. Carita feliz. Vladimir Rubio comenta, pienso en las ideas de Laura Tripaldi, quien, para hablar de la telaraña, la entiende no como instrumento ni como casa, sino como extensión corporal, devenir corporal o como algo, como algunos hongos que, al no contar con cerebro ni con sistema nervioso, encuentran solución a problemas y asegurar que piensan con la forma. Otro comentario de Lina. Dice, ¿qué importancia tiene aún recordar lo que la pandemia de COVID ocasionó? ¿Cómo puede ayudar a esa transición, rastrear sus efectos, no olvidar lo que sucedió en ese u otros eventos tan impactantes? Bueno, por cuestiones de tiempo, creo que vamos a ir cerrando. Agradecemos a todos y a todas los que nos están siguiendo también por ahí. Y bueno, me parece que coincido con lo que se ha dicho aquí en la sala, ¿no? Y que además nos invita, igual que lo hemos repetido en la sesión, a buscar la manera de también, pues, de infectar, ¿no? A los que no coinciden, ¿no? Ese es el verdadero reto. Entonces, bueno, igual que Haraway, yo pienso que necesitamos estar atentos a nuestros quehaceres, ¿cómo les diré? O sea, es que se vuelve complejo, ¿no? Y puede ser que sea una práctica que a lo mejor cause hastío o cansancio, pero es que si no lo hacemos, entonces vamos a seguir con el problema, ¿no? Entonces, pienso que lo último que podría comunicarles es que seamos igual de cuidadosos con ella y miren, no les voy a ser muy honesta, sí es complejo de pronto el que haya esta incertidumbre, porque como les decía hace un momento, de pronto algunos igual fuimos crecidos con estas categorías, que de pronto se empiecen a mezclar, ¿no? O a crear otras categorías mucho más grandes, que es un poco lo que hace Haraway aquí en el libro, expandir algunas otras categorías y poder que quepan más conceptos en estas mismas. Entonces, pienso que sería estar atentos, tener cuidado con las narrativas y las historias con las que hemos sido formados. Por supuesto, no desecharlas. Me gustó mucho lo que comentaba aquí el compañero, no desecharlas así como así, sino más bien dignificarlas y ponerlas a un lado, porque al final de cuentas estamos aquí debido a aquellas historias que en este momento quizás ya son este desecho para poder hacer una nueva realidad, ¿no? Entonces, igual que todas y todos, también disfruté muchísimo la lectura. Pienso que es una muy buena autora de frontera, como para que podamos empezar
a escarbar y a descubrir estas otras maneras de pensar, y que una de las cosas que también me gustó desde el título es que también nos hace partícipes, ¿no? Ya ya con leer el título en realidad nos pasa una responsabilidad para poder generar estos ejercicios y seguir pensando este problema. Bueno, quedan como 4 minutos, así que muy rápido. Creo que esto que mencionas de que abre las puertas también a otras autoras y a otros autores, ahora que mencionabas a Stengers, tiene un texto donde justo habla de la filosofía especulativa, ¿no? Este texto de Pensar con Whitehead, y, y justo, ¿no? Lo pone en cuestión, ¿no? Pone tomarse en serio una filosofía especulativa, ¿no? Y yo agarraría esto de pretexto y lanzaría esto como, como una pequeña provocación, ¿no? También de tomarnos en serio estos pensamientos humanistas, tomarnos en serio nuestra propia disciplina. No sé, yo ahí lo dejo. Con la bomba y Y recibiendo la bomba, yo creo que vamos a seguir disfrutando esta forma de estallarnos, ¿no? Esta forma de poder afectarnos, enmarañarnos y sobre todo compostearnos. Cuando Donna Haraway habla acerca de cómo le encantaría ya no ser invitada a congresos de humanidades, sino más bien a estas humusidades. Yo soñaría con que hubiese una facultad en lugar de humanidades, de humusidades, ¿no? Entonces, justo desde ahí vamos a ir cerrando nuestra primera sesión de poshumanismos y nuevos materialismos junto con el Borders de Donna Haraway. El día de hoy estuvimos articulados en esta colaboración de estos dos espacios y bueno, pues invitarles a seguir reflexionando, a seguir adelante con estas actividades y obviamente la invitación se extiende hacia próxima sesión de poshumanismos y nuevos materialismos, lunes 22 de septiembre, con poshumanismos latinoamericanos, aproximaciones a las justicias epistémicas y multiespecies desde Colombia. Esta será una maravillosa sesión porque justo también hay que pensar desde dónde está escribiendo Donna Haraway, ¿no? No hay que dejar de hacer estas reflexiones y por eso un poco el planteamiento de poshumanismos y nuevos materialismos 3 será hablar de la pluralidad de acercamientos y reflexiones críticas hacia los mismos poshumanismos. Y por eso están todos, todas, todos cordialmente invitados a nuestras siguientes sesiones porque vamos a seguir reflexionando desde los distintos paralelos, latitudes y entramados cómo podemos construirnos en compost. Quedan las sesiones grabadas. Efectivamente, les quisiera invitar a todas las personas que se encuentran en Zoom que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que es CII, y en el canal de YouTube vamos a subir todas las sesiones de este curso. El canal de YouTube es Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y ahí pueden encontrar también no solamente los episodios de este tercer curso, sino también pueden encontrar los episodios de Poshumanismos 1 y Poshumanismos 2. Así es que muchísimas gracias a todos y a todas, a todes. Nos encontramos el 22 de septiembre con Poshumanismos Latinoamericanos. Agradecemos a todas las personas que nos siguieron aquí en la librería. Hugo Gutiérrez Vega, que nos ha recibido con una maravillosa calidez y a todas las personas que están conectados en Zoom. Muchísimas gracias y nos vemos el 22 de septiembre. Gracias.